Buenas tardes, jóvenes. Con este tema estaríamos finalizando lo que es el contenido temático del bloque 3. Hemos hablado de algunas cuestiones en torno al protocolo de investigación que ustedes generaron y bueno, han venido trabajando con él en semana 1, 2 y 3 y estamos estructurando nuestro informe final de investigación para el proyecto que se entrega en la semana 5, el día que les corresponde. Entonces, bien, este tema se llama conclusión del proceso de investigación. Para poder entender el término conclusión dentro de una investigación, es necesario ver dos aspectos. La Real Academia de la Lengua Española define la palabra conclusión como la idea a la que se llega después de considerar una serie de datos o circunstancias. Por supuesto, esto guarda relación directa con el proceso de investigación. ¿Por qué? Porque una vez finalizado el proceso de investigación y durante este, se recolectan una serie de datos que serán analizados y valorados por el investigador para poder formular la conclusión, que es la idea final a la que llegó el investigador después de considerar los datos ya mencionados. ¿Sale? Eso es en primer punto. En segundo término, también la RAE nos dice que una conclusión es fin y terminación de algo. En este caso hablamos de nuestro trabajo de investigación, por lo tanto, para ambas acepciones nos llevan a analizar desde el enfoque del proceso de investigación. ¿Qué quiere decir? La idea final a la que yo llego, después de valorar los datos obtenidos durante la investigación, no puedo plantearla sino hasta haber concluido, haberle dado fin a mi proceso de investigación. Eso es la conclusión del proceso de investigación. Ahora bien, cuando hablamos de método, mencionamos que el método es una serie de pasos sistematizados con orden que se siguen para poder llegar a un fin. La metodología de la investigación incluye los métodos, técnicas e instrumentos que se van a utilizar a lo largo y el desarrollo de una investigación. Entonces, hay una sincronización de estos pasos y una sincronización de las acciones. Cuando vimos el gráfico de Gantt, mencionábamos que cuando enlistamos las actividades a realizar, no podemos poner primero la interpretación de los datos obtenidos de las encuestas, como actividad 1 y como actividad 5 realizar las encuestas, ¿verdad? Hay un orden, es sincrónico. Desde el título hasta las conclusiones, hay un orden que debemos seguir. Primero tendrían que realizar las encuestas para poder analizar los resultados, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a la parte final de nuestra investigación y estamos en posibilidades de formular conclusiones, estas conclusiones deben ser vinculadas con los objetivos que se plantearon al inicio, cuando se realizó el planteamiento del problema de su investigación. ¿Por qué? Porque los objetivos son diseñados para llegar a ese punto al finalizar la investigación. Entonces, cuando yo finalizo mi conclusión, debo revisar si los objetivos generales y o específicos fueron o no alcanzados o cumplidos, ¿sí? Siguiente punto. Cuando tú realizas una conclusión, no puedes hacer una conclusión somera o no puedes realizarlo de forma superficial, sino que la conclusión debe profundizar en los hallazgos que encontraste en el proceso de investigación. ¿Por qué? Porque la conclusión es la expresión de los resultados obtenidos desde el punto de vista del investigador una vez que concluye esta. Por lo tanto, si decimos válidamente que el fin que persigue la investigación es obtener conocimiento, si queremos saber cuáles son los resultados que obtuvimos en la investigación, pues es el conocimiento mismo. Entonces, estos datos deben ser interpretados por el investigador y
y después expresados en forma de conclusión desde su propio enfoque, desde su punto de vista. Ahora, ¿cómo estructuro las conclusiones en una investigación? De inicio, debemos decir que al hablar de formular conclusiones escritas, debemos respetar la estructura básica de un texto, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Ahora bien, hablando de estructura básica, también hay una estructura general que las conclusiones de la investigación deben llevar. Para ello, te puedes auxiliar de estas 4 preguntas. Primero, cuestionarnos de qué trata mi investigación. Posteriormente, ¿qué se hizo durante mi investigación? Eso que se hizo, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se procedió durante esta investigación? Y finalmente, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegué? ¿Cuál es el resultado que yo obtuve de este proceso de investigación? Una vez dando respuesta a estos 4 cuestionamientos, entonces tenemos un apoyo para poder estructurar nuestras conclusiones. Entonces, la conclusión se puede presentar de 2 formas, de manera escrita o de manera oral, de acuerdo a el tipo de investigación, de acuerdo a para quién se está investigando, también del tema que trate la investigación, ¿sí? Pero cuando es oral, es presentada normalmente en conferencias, en congresos, etcétera, etcétera. Los investigadores se presentan y explican de manera oral sus conclusiones o bien de forma escrita, ya sea dentro del mismo proyecto, dentro del mismo protocolo de investigación, dentro de la tesina o la tesis en su caso. Entonces, cuando redactamos de forma escrita las conclusiones, que para el caso que nos ocupa es lo que aplica, ¿no?, en este ámbito académico, la conclusión se va a redactar siempre en tercera persona del plural y se debe utilizar un lenguaje que corresponda al tema y un lenguaje formal. Recuerden que la investigación es un proceso académico que requiere respetar cierta formalidad. ¿Sale? Por lo tanto, aquí hay algunos puntos que se deben considerar. Usar un lenguaje apropiado, un lenguaje adecuado acorde a los fines que persigue mi investigación y no un lenguaje rebuscado que tal vez ni siquiera tenemos conocimiento del significado de las palabras, por poner un ejemplo. Sí utilizar lenguaje adecuado, formal, pero sin exagerarlo para que pueda ser comprendido por mi lector. Siguiente, la elaboración es personal, por lo tanto, en una conclusión no es válido colocar citas textuales de otros autores, sino que debe ser plasmada la reflexión del propio investigador. Siguiente punto, debe ser sintético. Las conclusiones, sean orales o escritas, deben ser breves, concisas, pero profundas. Es decir, no deben ser tan extensas, pero tampoco escuetas que dejen dudas o incertidumbre. Deben abarcar de manera profunda los resultados de tu investigación. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo que nos plantea y me gustó porque es breve, es una investigación que se realiza sobre los problemas para bajar de peso y cómo está relacionado el estrés a las dificultades para regular nuestro peso. Es una investigación no muy extensa, tampoco tan breve, pero su conclusión de 5 párrafos me parece muy completa y bueno, la traje a la clase para que ustedes puedan tomarla como una referencia y creo que les podría servir al momento de formular sus conclusiones. Bien, vamos a dar lectura. Dice: como resultado de la investigación estadística presentada, es posible concluir que existe una relación entre los altos niveles de estrés y el aumento de peso en las personas que se encuentran entre los 20 y 35 años, debido a 2 factores principales. El primero es debido a la ansiedad que produce el estrés en las personas, la cual controla comiendo alimentos ricos en azúcares como dulces y bebidas azucaradas, como refrescos o café con azúcar. Por otro lado, al comparar los análisis de sangre realizados a personas que no estaban en situaciones de estrés contra las que sí lo estaban, se observa un aumento en los niveles de cortisol en la sangre de estos últimos.
El cortisol es una hormona de defensa que se libera en respuesta al estrés, generando glucosa para suministrar de energía al organismo. Cuando la situación de estrés es corta y puntual, el cortisol tiende a bajar y los niveles de glucosa vuelven a la normalidad. Sin embargo, cuando la situación de tensión se prolonga, el cortisol comienza a tomar grasa y depositarla en el vientre como reserva de energía para estos momentos de gran ansiedad. Es debido a esto que se puede concluir que uno de los principales factores para que los esfuerzos para bajar de peso tenga éxito es que las personas que desean adelgazar se encuentren libres de tensiones y agobios que les ocasionen estados prolongados de estrés. Entonces, si vemos esta conclusión, podemos ver que se entiende claramente la idea. Es decir, al finalizar una investigación en torno a las dificultades para regular el peso y cómo éste se asocia con el estrés, concluye que hay una relación directa entre el estrés y los problemas para regular nuestro peso. ¿Sale? Nos dice muy claramente, sin citas, sin mencionar a otros autores, cuáles fueron los resultados y los resultados que obtuvo de su investigación. Creo que es breve, es claro, es conciso y está preciso. Por ahí tiene 2 o 3 detalles de redacción, pero no quise modificarlo porque el texto no es mío, lo recuperé de internet. Y bueno, entonces este es el tema de conclusión de la investigación. Y bueno, esperemos, si tienen alguna duda o comentario, pueden escribirme. Gracias.